Hola a todos. A ver, preparaos porque hoy vamos a darle una vuelta de tuerca alucinante a vuestra clase de literatura. Ya os habéis enfrentado a pesos pesados, ¿verdad? Habéis navegado por la Odisea, vivido las batallas de la Ilíada, bajado al inframundo con Orfeo y Eurídice y por supuesto os habéis roto la cabeza con los dilemas morales de Antígona y Edipo Rey. Bueno, pues con todo ese recorrido que ya tenéis a vuestras espaldas, en esta explicación vamos a descubrir un secreto que literalmente os va a cambiar por completo la forma en que entendéis todas estas historias clásicas. Vamos a ello. Y para arrancar, os planteo una de las contradicciones más grandes y fascinantes de la historia. A ver, a todos nos gustan los poemas, las obras de teatro, son el alma de la literatura, ¿no? Pues resulta que Platón, que fue uno de los pensadores más brillantes de la antigua Grecia, veía la poesía de Homero y las tragedias que habéis leído como el enemigo público número uno. Sí, sí, como lo oís. Llegó a decir que la poesía era una especie de veneno mental, una enfermedad que necesitaba antídoto. Quería echar a los poetas de su sociedad ideal, de su república. ¿Pero por qué? ¿Por qué alguien tan brillante querría destruir los mismísimos textos que hoy consideramos obras maestras absolutas? Bueno, pues la respuesta a este misterio está en un libro que rompe todos los esquemas. Se titula Prefacio a Platón, y su autor es el investigador Eric A. Havelock. Y os cuento, este libro es la llave maestra. No solo nos explica por qué Platón estaba tan enfadado con los artistas, sino que nos revela para qué servían realmente esos textos griegos que estáis estudiando en clase. Havelock nos propone algo radical. Nos dice que no estáis leyendo simple ficción para entreteneros. No, estáis leyendo algo vital, algo de lo que dependía la supervivencia misma de toda la civilización griega. Fijaos, la clave de todo esto es entender que en Grecia se estaba viviendo un choque tecnológico y cultural brutal. Imaginaos dos mundos chocando. Por un lado tenemos el mundo de Homero. Era una cultura oral. No había libros para todos, así que ¿dónde guardaba la sociedad todo su conocimiento? En la memoria. La gente aprendía sintiendo, escuchando el ritmo, repitiendo e identificándose a tope con el poeta que recitaba. Y por otro lado llega Platón, que representa la nueva cultura escrita. Con el alfabeto, la gente ya podía detenerse, mirar un papiro y empezar a pensar de forma crítica y analítica. De repente la mente, digamos, se separaba de la pura emoción. Y aquí es donde la teoría de Havelock te vuela la cabeza. Resulta que Platón no era el típico crítico literario amargado que odiaba el arte, que va. Lo que Platón intentaba destruir era en realidad el sistema educativo de toda Grecia. Durante siglos la poesía no era el equivalente a ver una serie, era la escuela pública. Para imponer su nueva filosofía basada en el análisis racional, Platón necesitaba acabar con el monopolio de los poetas, un sistema que obligaba a la gente a memorizar versos ciegamente. Capítulo cuarto. La enciclopedia homérica. Vale, en esta parte, Havelock suelta una idea que parece una locura. La Ilíada y la Odisea no se inventaron para pasar el rato. Se crearon por necesidad, para guardar información importantísima antes de que existiera la escritura. Para que nos entendamos, las epopeyas de Homero eran como la Wikipedia de la antigüedad mezclada con un manual de derecho y una guía de supervivencia. Todo ello en formato de canción súper pegadiza. Si un griego antiguo necesitaba saber cómo actuar en una guerra, cómo tratar a un sacerdote o cómo gobernar, no se iba a una biblioteca. Escuchaba a los poetas, que eran los auténticos guardianes de las leyes y las costumbres de su tribu. Mirad, vamos a aterrizar esto con un ejemplo directo de la Ilíada. Al principio, el rey Agamenón insulta a un sacerdote que se llama Crises. Y el poema dice: el hijo de Leto y de Zeus, irritado con el rey, levantó mala peste en el campamento, y la gente moría, porque la Atrida desairó a aquel sacerdote. Crises. A simple vista, claro, esto parece un cuento mitológico, ¿verdad? Un dios que se enfada y manda una plaga. Pero Havelock nos dice, un momento, hay que mirar un poco más de cerca. Y aquí es donde se ve claramente la jugada. Por un lado, la historia te dice que Agamenón insultó al sacerdote y Apolo mandó la plaga. Pero ojo a la norma oculta que le están metiendo en la cabeza a la sociedad. Faltarle al respeto a los sacerdotes trae el desastre absoluto. Es decir, les están enseñando derecho consuetudinario, las reglas de la guerra y la diplomacia. Y lo hacen escondiendo estas normas dentro de una historia épica súper emocionante. Porque reconozcámoslo, nuestro cerebro memoriza mucho mejor una historia sobre un rey arrogante y una plaga mortal que un manual de leyes aburridísimo. Ahora bien, para que esta enciclopedia funcionase, los griegos usaban algo que llamaban mímesis. Y esto es justo lo que Platón atacaba con tantas ganas. La mímesis no era simplemente imitar por imitar, era un mecanismo psicológico muy profundo. El público que escuchaba a Homero o veía las tragedias se identificaba tanto con lo que pasaba que absorbía las normas casi sin darse cuenta. No se paraban a analizar si la furia de Aquiles era lógica, simplemente las sentían, y esa forma de comportarse se les quedaba grabada a fuego en la cabeza.
Claro, memorizar de forma oral absolutamente todas las leyes y costumbres de una sociedad es un esfuerzo monumental. Así que el texto estaba lleno de trucos, de técnicas de memoria antiguas. Utilizaban la métrica, rimas, ecos de sonido y unas secuencias visuales muy concretas. Por ejemplo, en los versos, sentir ira llevaba inmediatamente a la imagen de desenvainar una espada. Así, una acción te recordaba obligatoriamente a la siguiente. Ese ritmo tan marcado del poema no era para que sonara bonito, era literalmente la tecnología para almacenar datos de la antigua Grecia. Y ojo, porque este sistema educativo no se acabó con Homero, evolucionó. Empezó con la Ilíada y la Odisea, por supuesto. Luego pasó a Hesíodo, que ya intentó organizar los mitos un poco más. Y finalmente, ¿sabéis quién heredó esta gigantesca responsabilidad de educar a los ciudadanos? Pues los dramaturgos de Atenas, autores como Sófocles. Y esto conecta directamente con lo que estáis leyendo en clase. A ver, hoy en día leemos Antígona o Edipo Rey y pensamos, qué tragedia más triste, qué personajes tan complejos. Pero si le hacemos caso a Havelock, resulta que estas obras de teatro eran auténticas clases de instrucción cívica. Eran las últimas versiones de esta enciclopedia oral. Cuando los atenienses veían a Antígona atrapada entre la ley de su ciudad y la de su familia, o a Edipo peleando contra el destino, en realidad estaban asistiendo a una clase magistral sobre moralidad, sobre los límites del poder y sobre sus deberes con los dioses. Así que lo que nos enseña Havelock es interesantísimo y os da muchísimo poder como lectores. A partir de ahora, cuando leáis a los griegos, intentad mirar más allá del argumento. No os quedéis solo con los monstruos de la Odisea o la tragedia de Edipo. El reto es que los leáis como si fuerais antropólogos descifrando un código secreto. Buscad esas normas de comportamiento, esos valores que les decían a los antiguos cómo sobrevivir en su mundo. En el fondo, estáis asomándoos al mismísimo software cultural de la antigua Grecia. Y ya para terminar esta explicación os quiero dejar con una pequeña reflexión. Hemos visto que para los griegos, sus grandes historias, desde la épica hasta la tragedia, no eran un simple pasatiempo. Eran el código de programación moral, social y legal de toda su civilización. Pues bien, si Homero y Sófocles escribieron el libro de reglas oculto de su época usando el drama y la emoción, hoy en día, ¿qué series, qué películas o qué redes sociales están programando en secreto nuestras propias reglas y valores sin que nos demos cuenta? Es para pensarlo, ¿verdad?